Sed bienvenidos a este capítulo 2 del podcast de Cruce de Caminos. Cada palabra escrita te deja un poco más cerca del final de la historia. Es una de las frases de Los reflejos ausentes de Francisco Javier Ródenas. Charlaré con él y hablaremos, por supuesto, de su novela. Lo haremos en un instante. Pero antes, os avanzo que Los reflejos ausentes me ha gustado mucho y que no está en mi nicho de lecturas por ser una novela de corte más bien romántico. Lo que pasa es que yo ya sabía que Francisco Javier Ródenas no solo haría una novela romántica, sino que podríamos considerarla una novela contemporánea, ¿no? Con parte de romanticismo. Pero al final lo que cuenta son las historias y cómo las explicas. Y también tener afinidad por el autor y por lo que transmite. Yo siento que desde que comencé a leer, pues ya hará 1 año y medio a Francisco Javier Ródenas, pues me siento así afín a lo que escribe, ¿no? En breve estaremos con Francisco. Y nada, ¿qué tenemos en el menú de este capítulo? Como os he dicho, la charla con Francisco Javier Ródenas y Los reflejos ausentes. En el rincón del autor tendremos a Lorena Franco, considerada la reina del thriller, que acaba de publicar nueva novela, Los días que nos queda, y nos la presentará. En la butaca del lector, la gran Marta Marner. No hay lectora a la que tenga más respeto. Una suerte tenerla aquí con todos nosotros. En Hablando de Series volveremos a tener a Jordi Martínez con sus recomendaciones. En el epílogo, un recuerdo para Noah Gordon después de su reciente fallecimiento. Y luego tendremos las respuestas a algunos de vuestros comentarios. Creo que los ingredientes son buenos para que te quedes a acompañarme. Os quiero recordar que también me podéis encontrar en Twitter e Instagram, @2davidgomez. Twitter es más para estar al día de las novedades literarias y las ofertas. Instagram es mi parte más personal, pero ojo, que os aviso, entre otras muchas cosas, suelo publicar ricas y saludables recetas de cocina. Os invito a seguirme. Y no os haré esperar más. Hablamos con Francisco Javier Ródenas, de su última novela, Los reflejos ausentes. Parece un tópico, pero me hace, mucha ilusión poder charlar con Francisco. Tenía muchas ganas de hacerlo. Hace 1 año y medio que me crucé en su camino cuando me topé con su anterior trabajo, Neocosmos, una fantástica novela con un rico mundo que aprovecho para recomendaros. Con esa novela participó en el premio Amazon de 2020. Con Los reflejos ausentes volví a intentarlo en el premio Amazon 2021, aunque él mismo lo he escuchado decir que tampoco tenía mucha confianza en llegar a ese final. Aunque algunos de sus lectores sí que la pusieron en esa terna. También tengo que decir, y lo digo ahora, que me sabe muy mal que Los reflejos ausentes no haya tenido un poco más de protagonismo en el tiempo que lleva publicada. Muy pocas valoraciones en Amazon, se habla poco de ellas y yo creo que es una novela que se tendría que hablar un poquito más de ella porque son de aquellas novelas que gustan, que enganchan, que te quedas atrapado a sus personajes. A mí me ha pasado, la he leído en muy poco tiempo, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Pero bueno, no me enrollo más, le voy a dar paso allá a Francisco. Y muy buenas, Francisco, un placer hablar contigo. Hola David, ¿qué tal? Debo decirte que soy yo el que estoy especialmente ilusionado de poder participar en este nuevo espacio que has creado y que la verdad es que tiene una pintaza tremenda. Pues muchas gracias, Francisco. Creo que los que hacéis grandes los podcasts sois vosotros y por ello, de nuevo, darte las gracias y daros las gracias. No te he presentado y podría hacerlo, pero yo creo que nadie mejor que uno mismo para hacerla. Por eso te voy a meter en un aprieto. Nos gustaría que nos contaras quién es Francisco Javier Ródenas, qué novelas ha publicado y en qué proyectos tienes en mente. ¿Quién es Francisco Javier Ródenas? Pues mira, esa es una de esas preguntas que parecen sencillas, pero en realidad son muy, muy complicadas. Así a bote pronto se me ocurre pensar que Francisco Javier Ródenas es una persona que intenta no perder la perspectiva en todos los aspectos de su vida, aunque eso sea verdaderamente difícil. Y entre esos aspectos, lógicamente, está la escritura. Ahí también me cuesta mantener la perspectiva en más de una ocasión.
Soy maestro, creo que me puedo considerar así en primer lugar, y luego, bueno, pues en mis horas libres también me puedo considerar escritor, y como resultado de esas horas libres dedicadas a la escritura, pues han nacido hasta 6 novelas. La primera de ellas, Atardeceres desde la ventana, una ópera prima que vio la luz muy probablemente por el empujón que me dio mi cuñada, que es una lectura empedernida, ya que yo no lo tenía muy claro. Y después, pues, han llegado El mar cuando nos habla, El Club Homero, que es mi primera novela de corte juvenil, la única que tengo hasta el momento, Kilómetro 10, Neocosmo, y la reciente Los reflejos ausentes, que es la que he publicado en este año y con la cual me presenté al concurso. En cuanto a los proyectos futuros, pues la verdad que en este momento estoy bastante parado, me estoy dedicando más a otras cuestiones de menor calado, de menor extensión, como puede ser algún relato, los artículos que escribo en alguno de los medios locales, pero sí que tengo en mente, en un futuro más bien a corto plazo espero, ponerme ya con un nuevo proyecto. En este caso me gustaría dedicarlo o centrarme en un nuevo género. Sabes que yo soy un poco de ir de aquí para allá. En este caso sería una novela de terror adolescente, de la cual ya me estoy empezando a documentar. Conozco bien tu faceta de autor, pues publicaste algunos relatos en mi web, y me encantó que fuera así porque todos son muy buenos, y no me extraña ahora que tengas pensado hacer una novela de terror, pues recuerdo que algunos de ellos eran de ese género, ¿no? Justamente de terror. Me parece, recuerdo uno que estaba dedicado, no sé si era a Mary Shelley o al inicio, ¿no?, de Mary Shelley. Te quería preguntar si es para ti un reto, un juego, o te lo pide el cuerpo cambiar de género. ¿Qué te lleva a ir de la ciencia ficción a la novela romántica y ahora plantearte, como nos has dicho, el terror? Cuéntanos un poquito más. No, que va, nada de retos, no. Vamos, no, mi cabeza literaria al menos no funciona así. Creo recordar que era Ortega y Gasset quien dijo que yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, pues es un poquito de ello, de eso, ¿no? Según las circunstancias, pues he escrito una historia u otra, y también a veces porque es lo que me ha pedido el cuerpo. En el caso de Neocosmo, partía de un sueño. Tuve un sueño que luego, lo que es ya el desarrollo de la historia, no tenía nada que ver, pero el germen partía de ahí. En el caso de Atardeceres, por ejemplo, fue a partir de un ejercicio literario en un cursillo que hice hace ya algunos años. Y en otras ocasiones, pues simplemente hay algo que lees, que escuchas, te sirve como fuente de inspiración y tiras por ahí. Pero ya te digo, no es una cuestión de decir, es que no me gusta encasillarme. No, es que conforme me va apeteciendo. Pero dicho esto, también es verdad que al final uno escribe de lo que escribe. Cuenta lo que quiere contar independientemente del trasfondo o del género del que se valga para escribirlo. Y yo siempre he dicho que fundamentalmente de lo que escribo es de las personas, de sus relaciones, de sus flaquezas y de sus fortalezas, de sus encuentros y sus desencuentros, sobre todo de eso. Pues tienes toda la razón. Al final el escritor debería escribir de aquello que le interese contar. Creo que se debería dejar llevar, alejarse de las modas, de los encasillamientos y dejar que fluya. Estoy convencido, de verdad, de que al hacerlo así sus obras serían mucho más ricas, más potentes. No sé si vosotros también lo creéis así. Y oye, has hablado de la inspiración de algunas de tus novelas y estamos hablando de tu última novela, Los reflejos ausentes. Te he escuchado decir que una fuente de inspiración fue Extraños en un tren. Cuéntanos un poco más de cuál fue la chispa que te llevó a escribir esta novela. Pues, para serte sincero, fue como un flash. La novela esta, Extraños en un tren, hace muchísimo tiempo que la leí. Por lo tanto, no es algo que tuviera reciente y a partir de lo cual intentar inspirarme. Pero en cualquier caso sí me apetecía tomar esa premisa, la premisa inicial de esta novela, que para mí es una de las más potentes que hay de la literatura, y contar algo. Porque solo hay que pensar dos desconocidos que se encuentran en un tren, que además para mí es el medio de comunicación más literario que hay, y todos los caminos que se pueden abrir a partir de ahí. En el caso de ellos está claro que es otra la historia que cuentan. Esos dos desconocidos se confabulan para urdir dos crímenes prácticamente perfectos, y en mi caso pues el camino elegido fue otro, pero ya digo que abre un buen campo de posibilidades el hecho de que dos personas cuyas trayectorias vitales hasta ese momento no han coincidido lo hagan porque el azar así lo decida, y a partir de ahí
se genere pues una historia completamente nueva para ambos. En mi caso, bueno, es más de toque romántico porque aquellos desconocidos que se encuentran, o más bien que el uno encuentra a la otra en ese tren, son personajes que permiten, o al menos a ver si me lo parecía a mí, crear una historia de amor tierna, una historia de amor muy bella. Y es lo que he intentado reflejar. Lo que pasa es que al final la cabra tira al monte y uno termina escribiendo como te decía antes, según su estilo, quiera o no. Entonces, aunque en un principio intenté valerme mucho de lo que son los recursos y de lo que es el decálogo de la novela romántica, al final pues ha sido una novela más del estilo de lo que suelo escribir. He terminado metiendo algo de suspense, o esa segunda subtrama que termina siendo casi igual de importante, o al menos está imbricada de una manera muy, muy estrecha con la primera, pero ya te digo que no ha habido más, o sea, ha sido como un flash. ¿Sabes? A mí me pasa un poco como a ti, te ha pasado con Extraños en un tren, con la historia, pero a mí me pasó con la historia de Antes del amanecer. No sé si recuerdas la película protagonizada por Ethan Hawke y Juliette Delpy. Dos extraños que se encuentran en un tren y que inician una conversación durante una noche y hasta el amanecer. ¿Sabes? Ahora que nadie nos oye, me encantaría escribir algo así. Lo tengo entre mis propósitos. No sé si ahora contándolo se romperá la magia, pero es un pequeño sueño que tengo, encarar una historia así. Porque aunque parezca que soy un tipo que le gusta la novela negra y que solo lee thriller, novela negra y tal, a la hora de escribir no se me da tan bien ese estilo. Sí que tengo relatos, he hecho relatos negrocriminales, pero yo me siento más libre en lo contemporáneo. Bueno, ahí lo dejo. Volvamos a tu novela. Acabas de decir que tiene una segunda trama y de ella te quería preguntar. Esa segunda trama la conocemos mediante un diario. A mí me parece que es la más poética, tanto visual como en escenografía. Y tengo curiosidad por saber si nació antes o después que la trama entre Lucas y Thelma. Y que, como escritor, y sin hacer ningún spoiler, ¿cómo complementa esa primera trama? Mira, antes de contestarte a la pregunta que me haces acerca de la novela, voy a contestarte a esa otra que ha pasado un poquito de tapadillo, que me hacías acerca de si había visto la película de Antes del amanecer. Efectivamente la vi en su día, en su momento, supongo que ya por mediados de los 90, cuando se estrenó en cine. Y me gustó, desde luego que me gustó, y considero que es también una historia muy potente. De hecho, como sabes, se hicieron después 2 secuelas. Pero en este caso yo creo que, aparte de la historia y de la fuerza que tenga, también tuvo mucho que ver la química entre los 2 actores. Y desde luego en lo que comentas, me encantaría que escribieras una historia partiendo de esta premisa, porque creo que, no sé si la gente lo sabe, pero es un escritor espléndido. Esa joya, El principio del fin y otros relatos, cuando lo leí me quedé maravillado. Así que espero que escribas esa y que escribas muchas otras historias. Y ya retomando el tema de lo que me preguntabas acerca de la subtrama del diario, de los reflejos ausentes, es curioso, mira, cuando estuvimos en la Feria del Libro de Cuenca, sabes que participé en el maravilloso podcast que tienen Alberto Val y Adolfo Rodríguez, y precisamente allí salió el tema de bueno, un poco al hilo de lo que has comentado, ¿no? Algo que a mí siempre me ha chocado y que cuando se lo escuchaba decir, no recuerdo, sé que es algún escritor consagrado, no sé cuál, que decía que tal o cual personaje había crecido por sí mismo, y yo decía, este tío, vamos, se fuma algo, ¿no? Pero tengo que reconocer que tenía razón, que es así, que pasa que hay tramas, hay subtramas, hay personajes que a veces crecen por sí mismos y escapan a nuestro control. Me pasó, por ejemplo, ya con Neocosmo, con el personaje de Per Tendler, un científico alemán que era más bien de personalidad gris, pero que luego resultó ser fundamental para el devenir de la historia. Y ha pasado también ahora. Lógicamente yo tenía que buscar un punto de unión, un lazo, un apoyo en el que la historia de Lucas y de Thelma pudiera sustentarse. Y también necesitaba encontrarle un propósito a Thelma, porque Lucas lo tenía. Así, por por resumir, no entrar en mucho detalle sobre lo que es esa historia principal de los reflejos ausentes, Lucas es un escritor que ha alcanzado un éxito prematuro, pero que luego se encuentra con el famoso bloqueo del escritor y, sobre todo, con la presión que ejerce sobre él
la editorial con la que tiene un contrato. Y él lo que hace es huir en ese tren, huye, quizá de una manera torpe, de una manera infantil, pero bueno, también de una manera metafórica, huye en el tren buscando escapar de esas responsabilidades, pero él tiene el propósito ese al final de intentar romper el bloqueo, de volver a ser el escritor que es, el escritor que quiere ser. Pero Thelma no es así, porque Thelma no está escapando de algo metafórico. Thelma escapa de algo real, que es una relación tóxica que la estaba matando. Y lo que hace es ir buscando una nueva vida cuando toma ese tren. Pero yo tenía que crearle esa vida, que tenía que crearle un propósito para seguir avanzando. Y ese propósito llega en esa floristería en la que encuentra oculto el diario. Y como ya sabes, el diario lo tiene escrito Vera. Entonces, esa subtrama, lo que envuelve, lo que Vera desvela en el diario, lo que es la propia Vera, fue creciendo con el transcurso de la novela, hasta el punto de convertirse en una historia más. Y como decías, es una historia muy poética, es una historia realmente bella, pero también es una historia muy, muy trágica, porque Vera vive siempre en el filo de la tragedia. Pero bueno, en cualquier caso, como te decía, sí, lo que venía a ser como un apoyo se termina convirtiendo en una trama tan importante como la principal. Qué decir, que muchas gracias por tus palabras, Francisco. No merezco tantos halagos, pero te lo agradezco. Y sí, he visto las otras dos partes de Antes del Amanecer y me han gustado mucho. Pasan los años y los dos mantienen esa química. Qué importante, ¿no? Es mantener la química en los personajes de una novela, de una serie, de una película. Qué difícil conseguirlo, ¿verdad? Te he escuchado en el podcast de Adolfo, hoy lo digo bien, y Alberto, Literatura Kindle, que os lo vuelvo a recomendar, y veo que cada vez somos más los que vemos crecer las historias y los personajes a medida que vamos escribiéndolas, ¿no? Nos sentamos, lo que decimos, ¿no? Nos sentamos a la mesa con ellos a comer. Y nada, seguimos con lo que considero poesía, música, dentro de los reflejos ausentes, y son los nombres de las ciudades. No sé para ti, pero para mí son personajes de esta novela. Fueran diferentes, la novela no sería igual. ¿Cómo fue el proceso de pensar en esos nombres? ¿Qué te llevó a ponerlos? Pues hombre, me podría poner yo así en plan filósofo y darte todo un argumentario, un análisis profundo del motivo que me llevó a ponerle esos nombres a las ciudades, pero la verdad es que he de ser sincero y hay un motivo mucho más peregrino, más sencillo. Mira, yo venía de Neocosmo, de un proceso complejo, incluso agotador, de documentación, de información, de hilar muy fino, de intentar no meter la pata, y necesitaba algo que me permitiera no complicarme tanto la vida. Y de ahí surgió el crear un continente de mi invención, que eso siempre pues te da mayor manga ancha, y sobre todo la licencia de escribirlo, de plantearlo como tú quieras a tu voluntad. Y de ahí vino lo del tema de las ciudades. Sí que es verdad que luego, una vez ya me planteo que voy a hacerlo de este modo, intento buscarle un sentido a las ciudades, que sean una metáfora, como tú decías, una alegoría de lo que representan. Pero vamos, que no hay mucho más, ya te digo que no tiene más historia. Bueno, aunque has bajado un poquito el hype, aunque sea un poco así, yo creo que es un gran acierto y uno de los detalles que engrandecen la novela. Y me ha resultado también curioso cómo juegas con el título, ¿no?, de la novela, Los reflejos ausentes. No sé si se puede contar algo, eso lo dejo a tu elección, pero me ha resultado muy acertada la elección. Pues lo primero que te viene a la cabeza es estar como perdido, como buscando algo. Y creo que los personajes principales de tu novela están perdidos e intentan buscar una boya a la que poderse agarrar para continuar a flote. Te lo pregunto como escritor, como educador y como persona del mundo. ¿Ves muy perdidas a las personas en la época en la que nos está tocando vivir? Vaya tela, esto va subiendo de nivel por momentos. Uf, qué pregunta más difícil. Si ya muchas veces me cuesta encontrarme a mí mismo como para tener que pensar si los demás andan más o menos perdidos. Pero bueno, como la pregunta está ahí sobre la mesa, supongo que tendré que mojarme. Me decías que cómo lo veía desde el punto de vista del educador o de la persona del mundo, y bueno, pienso que al final todo es lo mismo. Desde mi punto de vista, creo que se han perdido dos de los pilares fundamentales de la sociedad humana, como son el esfuerzo y los valores. Cada vez se prodiga menos la cultura del esfuerzo. Tú, como docente que eres también, lo sabes tanto como yo,
que el sistema educativo se está orientando cada vez más hacia la felicidad del alumnado y menos hacia el esfuerzo tan necesario. Incluso se antepone aspectos sociales que antes eran responsabilidad de las familias o de la sociedad en su conjunto, y ahora lo que hacen es que recaigan sobre la escuela cuando no debería de ser así. Y ocurre lo mismo con los valores. Se pierden, se está perdiendo cada vez más. Se está imponiendo aquello del yo y después yo, el egoísmo, tanto individual como comunitario. Y luego también, por ejemplo, te pones a ver las noticias y es penoso lo que ocurre en el conjunto del mundo, lo que ocurre. Que noticias como, no sé, que se están haciendo pruebas bastante prometedoras en la lucha contra el cáncer, o que una niña de 3 años se corte el pelo para poder ayudar a los niños que están enfermos de leucemia, o ahora mismo que un atleta, como ocurrió con un atleta español, se dé cuenta de que el rival que corre delante de él y que va a entrar tercero se ha equivocado y lo que haga es volverse y acompañarlo para que llegue. Eso que representan los valores son al final noticias anecdóticas que pasan completamente desapercibidas en un telediario o en cualquier rincón en un periódico, cuando lo que tenían que hacer es estar en primera plana. Pero bueno, supongo que es luchar contra una utopía. Y luego, por otro lado, creo que esto se lo escuché decir a un compañero escritor de Villena, Fernando Ujeda, que decía que las dos grandes palabras que hoy día se encuentran prostituidas son verdad y libertad. Y es que no puedo estar más de acuerdo. En aras de la verdad y de la libertad se está pisoteando precisamente la verdad y la libertad. Bueno, en resumidas cuentas, que sí, creo que todos andamos, por desgracia, bastante perdidos. Pues me alegro que te hayas mojado, y la verdad es que no es fácil la pregunta, y te agradezco que hayas expuesto tu teoría. La verdad es que también tengo un poco esa sensación de que vamos navegando muchos, o en general mucha gente, sin rumbo, y sobre todo esto lo estamos viendo en la educación, ¿no? Que hay muchos chavales que tampoco saben lo que quieren hacer, que cuesta motivarles por ese futuro, y nada, creo que hay que seguir pues luchando para que eso cambie, ¿no? Para que puedan tener un poquito más fácil a la hora de poder escoger. Y seguimos con más temas de tu novela. Tu novela también sale el tema de la idealización de los escritores, escritoras, pues como le pasa a Claudia, ¿no? Uno de tus personajes, que incluso llega a decir que Luis Sepúlveda pues había soñado muchas veces acostarse con él. ¿Crees que es un hecho que se da con asiduidad en la vida real, esa idealización? Sí, está claro. No cabe duda de que alrededor de los escritores, bueno, yo diría incluso de artistas de cualquier tipo de manifestación, hay alrededor un halo de romanticismo, incluso de misticismo, que en la mayoría de las ocasiones no tiene nada que ver con la realidad. Yo recuerdo una anécdota que se contaba acerca de Beethoven, que una tarde había salido a pasear y sobrevino de repente una tormenta, y probablemente inspirado por lo que había generado esa tormenta, ese ambiente, fue a su casa y lo primero que hizo, incluso aun teniendo la ropa y el pelo completamente empapados, se sentó frente al piano y se puso a componer una de sus obras más sublimes. No sé cuánto hay de realidad o de exageración en esa anécdota, pero no podemos negar que la inspiración existe, ¿de acuerdo? Pero va por picos. Otra anécdota, en este caso cierta porque me ocurrió a mí, recuerdo cuando estaba en el proceso de escritura de El mar cuando nos habla, una tarde de estas que había llevado a mi hijo a un club deportivo en el que entrenaba, por el camino, en el coche, empecé a darle vueltas a uno de los capítulos que más me gusta de esta novela. Y pensé, bueno, en cuanto llegue, lo dejo, me voy a la cafetería, me pongo en el rincón más apartado y escribo. Bueno, pues resulta que cuando llegué me encontré que había una especie de convención o de cursillo, no sé exactamente el qué, y justo fue a coincidir en el momento en que habían parado para merendar, así que había un escándalo impresionante. Y a pesar de todo, me senté, convencido de lo que tenía que hacer, me puse los auriculares con la música y me terminé el capítulo, pues si te digo en media hora, no me equivoco. Luego, lógicamente, tuve que
que revisar, pero prácticamente quedó tal cual lo escribí aquel día. Y sin embargo, en otras ocasiones te sientas, estás completamente solo, en silencio, con la música que te gusta, y eres incapaz de escribir, no voy a decir de ninguna palabra porque siempre escribimos, pero nada que sea digno de ser publicado. Es verdad que está la inspiración, no lo vamos a negar, pero lo que hay sobre todo es trabajo, es constancia. En el momento que te pones con una novela o cualquier tipo de escrito, da igual, se necesita una rutina, se necesita un sentido de la obligación y de la responsabilidad y sobre todo mucho trabajo. Entonces, sí, puede que sobre todo a los artistas consagrados exista ese halo de misterio, se les idealice en determinadas situaciones. Pero bueno, creo que nosotros, afortunadamente, somos muchos los que estamos en el mundo de la autopublicación y sabemos lo que lleva detrás y creo que al menos entre nosotros no nos sentimos tan idealizados. Pues no te falta razón. Y creo que ahora con la autopublicación aún nos damos más cuenta de todo el trabajo que se tiene que hacer para lograr que una novela pueda llegar a los lectores. Quizás algún día os podría explicar todo lo que me costó publicar mi primera novela, Bajo el Eucalipto, que por cierto, a ver cuándo la subo a Amazon, porque la publiqué cuando no existía en Amazon y como he contado en algún sitio, en algún otro podcast, me resisto a subirla y no sé por qué, la verdad. Pero bueno, como os digo, eso será otro día. Estamos llegando al final de la charla y voy a tener una pequeña costumbre que es hacer preguntas y respuestas rápidas a los invitados. Creo que es un juego, pues eso, que nos puede decir mucho de vosotros. Te pido que contestes 5 preguntas y si puedes me digas un poco el porqué y si no, simplemente contestarlas. A ver, te voy a pedir un autor, una autora, un libro, una serie o película y un podcast, me da igual el género. Un escritor, Paul Auster, -4321. Una escritora, Carmen Laforet. Un libro, Los Miserables, de Víctor Hugo. Una serie, ninguna redonda. La única un poquito más redonda, Dexter. Una película, Bailando con Lobos. Un podcast, aquí voy a barrer para casa y voy a decir El cosmonauta, de Ismael Santiago. Pues Paul Auster he leído poco, pero lo poco que he leído me ha gustado. Recuerdo que me gustó mucho el libro de las ilusiones o El país de las pequeñas cosas. De Los Miserables, pues tuve el placer y eso que al principio me chocó que me invitaran, ¿no? Mi pareja a ver el musical de Los Miserables y al final es que aluciné. Fue una experiencia brutal ver el musical en directo de Los Miserables. Dexter, nunca me he puesto con ella, no sé por qué. El podcast de Ismael Santiago, El cosmonauta, pues lo empecé a escuchar hace poco y la verdad es que me gusta cómo lo lleva. Y nada, ahora sí que llegamos al final. A los que estáis escuchando este podcast, dadles mucho cariño a Los reflejos ausentes de Francisco Javier Ródenas. Y nada, Francisco, un placer. Espero poder leer ese nuevo proyecto que tienes en mente. Y ya sabes que aquí tienes un lector y que Cruce de Caminos es tu casa. Nada, David, gracias a ti. Quiero pensar que, además de un lector, tengo un amigo, sabes que a pesar de la distancia y no habernos visto cara a cara, nos consideramos el uno al otro de esa manera. Y soy yo el que estoy muy agradecido de poder haberte encontrado en este cruce de caminos tan especial. Y sí, espero en el futuro volver otra vez con el nuevo proyecto, sea esa novela de terror adolescente que adelantaba antes o con cualquier otra historia que surja en la cabeza. Nos vemos pronto. Muy bien, y después de, yo creo, una rica charla con Francisco Javier Ródenas, vamos a las secciones de este podcast. Y empezamos con el Rincón del Autor. Ya sabéis, esta sección donde invito a un autor, una autora, con una novedad en mercado y que nos las presenta. Esta semana he invitado a la que os decía, considerada reina del thriller. Es Lorena Franco, que acaba de publicar Los días que nos quedan con la editorial Planeta. Vamos a ver qué nos cuenta sobre ella. Hola, soy Lorena Franco y a partir del 24 de noviembre tenéis disponible mi última novela Los días que nos quedan, publicada con Editorial Planeta. Con un toque paranormal, ya que Olivia, nuestra protagonista, trabaja en un programa de fenómenos paranormales y es inevitable sacar a relucir según qué temas,
Este thriller ambientado en Gers, Gerona, conocido como el pueblo de las brujas, promete emociones fuertes y un sinfín de giros inesperados de principio a fin. Con esta novela, además, he salido de mi zona de confort. Acostumbrada a narrar a varias voces, en esta tenemos una única voz, la de Olivia, y empieza fuerte, dándonos a conocer el final antes siquiera de haber empezado. Pasado y presente se unen en una historia con fuerza y en la que continuamente están ocurriendo cosas. Una novela que espero que os atrape de principio a fin y que os entretenga, pero que además os haga reflexionar sobre la justicia, la maldad, los celos, el abuso de poder y sobre lo efímero que es todo. Aquí, lo de ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, no es verdad. En los días que nos quedan, los malos son muy malos y los buenos, pues son buenos. Y es que tal y como dice al final de la sinopsis, la verdad que puedes descubrir removiendo el pasado puede llegar a ser más terrorífica que cualquier suceso paranormal. Muchas gracias, Lorena. La verdad es que pinta muy bien. Lorena es una escritora que sabe combinar muy bien el thriller con lo paranormal. Como mínimo eso es lo que yo he podido leer con anterioridad. Además, pues eso que decía, que las veces que la he leído he podido disfrutar sobre todo de la ambientación que envuelve a sus historias. Creo que es uno de los aciertos que consigue en sus libros. Y nada, recomendada queda. Y ahora pasamos a la butaca del lector. Y me hace mucha ilusión, no sabéis cuánta, porque hace mucho tiempo que la sigo. Empezó, si no me equivoco, si no me perdonarás, más o menos como yo, hace unos 13 años, con un blog. Y ese blog se llamaba Leer sin prisa. Acabó siendo y es un blog de referencia para todos los amantes del género negro, pero al final la cosa se fue ampliando y hace unos años también abrió otra web que también es súper guay, que también dejaré los enlaces en las notas del episodio, que se llama La Pared Vacía, que es un blog especializado en escritoras con novela negra. Digo, no solo hay libros, también hay cómic, hay series, hay cine. La verdad es que es muy chula las dos webs y os la recomiendo. Bueno, os estoy hablando de Marta Marné, ¿vale? Además también es reseñadora o publica reseñas en el Periódico de Cataluña y es una gozada poder leerlas. Para mí es como un oráculo y me hace descubrir muy buenas lecturas y nada, vamos a dar ya paso a Marta y vamos a ver con qué nos sorprende. Hola, David. Bueno, primero de todo quería darte la enhorabuena por el lanzamiento de este nuevo podcast, que estoy segura que va a ser un éxito, porque como todo lo que tú haces siempre lleva un sello de calidad asociado, que a los que te seguimos desde hace tiempo pues agradecemos mucho, porque sabemos que tu criterio es un criterio del que nos podemos fiar. Me has pedido que recomiende una novela y he escogido Mar de Fondo de Patricia Highsmith. Entre otras cosas porque es el centenario del nacimiento de la autora y bueno, nos quedan ya poquitas semanas para poder celebrarlo, aunque cualquier excusa es buena para leer a Patricia Highsmith. Es una novela que a mí se me había escapado del radar, que yo creo que no es tan conocida y que la verdad es que desde luego ahora si no es mi favorita de la escritora, de las que he leído hasta el momento, está entre las que más me han gustado. Y de hecho, cuando comenté en redes al terminar la que me había gustado mucho, varios lectores de los que me fío me dijeron que sí, que les parecía la mejor de la autora. O sea que veo que es una opinión bastante popular en lectores exigentes. Me gustaría leeros brevemente el arranque de la novela porque da muchas pistas acerca de cómo funciona esta novela y de lo que nos quiere contar. Vic no bailaba nunca, pero no por las razones que suelen alegar la mayoría de los hombres que no bailan. No bailaba única y exclusivamente porque a su mujer le gustaba bailar. El argumento que se daba a sí mismo para justificar su actitud era muy endeble y no lograba convencerle ni por un minuto. Y sin embargo, le pasaba por la cabeza todas las veces que veía bailar a Melinda. Se volvía insufriblemente tonta. Convertía el baile en algo cargante. En Mar de Fondo, Patricia Highsmith nos cuenta la historia de este matrimonio de Vicky y Melinda, que es un matrimonio que básicamente se tolera y a duras penas. Tienen lo que se llamaría a día de hoy una relación abierta, pero una relación abierta solo por una de las partes, y es que Melinda cambia de amante como de chaqueta, y no solo es que tenga muchos amantes, es que además les lleva al domicilio familiar, tienen una hija en común,
y no tiene ningún problema en entrar y salir con ellos de casa, aunque esté su marido delante. Su marido, pues claro, considera que no puede obligar a su mujer a que le sea fiel y a que cumpla lo que él considera unas mínimas normas de decoro. Y eso hace que dentro de los grupos de amigos la situación sea muy tensa, porque claro, organizan cenas y Melinda aparece con sus amantes una y otra vez. Entonces sucede algo casual, y es que uno de sus amantes aparece asesinado en su apartamento. Y Vic, de una manera casual también, pues escoge decir que ha asesinado a ese amante. El caso es que a partir de ese momento Melinda parece como que empieza a respetarle y a mirarle con otros ojos. Y a partir de ahí la trama pues empieza a girar en torno, o sea, da como un giro acerca de cómo Melinda ve a su marido, como si hubiese un renovado respeto, porque ella no se imaginaba en ningún momento que su marido fuese capaz de asesinar a nadie. Y la broma de que ha asesinado a alguien, pues bueno, empieza a hacerse una bola de nieve y se desencadenan una serie de sucesos que obviamente no os voy a contar. No os estoy destripando mucho, aunque parezca que estoy contando mucho de la novela. Como suele pasar en las novelas de Patricia Highsmith, una de las partes más brillantes son los diálogos, que consiguen dar un tono a la personalidad de los personajes muy particular. Era una maestra consiguiendo ese tipo de matices, y como siempre también pues obviamente se pone del bando del delincuente para que nos cuestionemos una y otra vez qué está bien y qué está mal, y si realmente seríamos capaces de cometer un asesinato o algún tipo de acto criminal gracias a que retuerce las tramas una y otra vez y que se consigue meter en la psicología de los personajes para profundizar en la mente humana y demostrar que no es tan descabellado que una persona normal y corriente pues pueda asesinar al amante de su mujer. En definitiva, una novela que creo que es brillante, que además te tiene en vilo hasta las últimas páginas, porque no sabes muy bien cómo va a terminar, y que os recomiendo encarecidamente. Así que bueno, nada, David, muchas gracias por el ofrecimiento y por la invitación a participar en tu podcast, y nos vemos por las redes. Es curioso, ¿verdad? Llevamos 2 capítulos. En el anterior el invitado escogió a Patricia Highsmith como su autora preferida. Fue Pablo Poveda, si os quiero recordar. Y en este el invitado se ha inspirado en Extraños en un tren, y la lectora nos ha recomendado una de las novelas menos conocidas, o como mínimo considero menos conocidas, de Patricia Highsmith, que es Mar de Fondo. Y oye, si lo recomienda Marta, es de obligada lectura. He leído poco a Patricia Highsmith y debería solucionarlo. Ya veo que los lectores me van a dar mucho trabajo, pero lo agradezco. Por tanto, apuntada queda Mar de Fondo. Y nada, como os gustó mucho la intervención de Jordi en el pasado capítulo, pues le he pedido que no sea una intervención puntual y que sea pues una sección. Y tenemos aquí la sección Hablando de Series con Jordi Martínez. Y la verdad es que, pues eso, me hace también mucha ilusión que esté Jordi acompañándome, porque empecé con él en el tema de los podcasts y además me da pues mucha seguridad tenerlo conmigo, y se lo agradezco. Y sí, tenemos pendiente grabar algún episodio exclusivo solo de series, eso será más adelante, pero ahora de momento vamos a quedarnos con la sección de Jordi, y nada, vamos a ver qué nos cuenta Jordi. Hola, ¿qué tal, David? Hola, ¿qué tal a todos los que escuchan el programa de Cruce Caminos de David? Deciros que para mí es un placer estar otra semana más por aquí. Me dijo David a ver si podía aportar un poco de tema de series cada semana, y se me ocurre hacer pues algo muy habitual, que es una triple recomendación de series, ¿no? O sea, os voy a recomendar 3 series cada semana y hacer un pequeño audio así para ver si os animo a ver alguna de estas series que corren y que, bueno, tienen cierto interés. Para no hacer lo típico de hacer siempre novedades, y creo que os puedo aportar pues distintos tipos. Una será algo muy novedoso, la otra será algo que he visto últimamente y que no es tan nuevo, pero que sigue estando, digamos, en mercado. Y luego la idea es traeros también una propuesta de algo que hace tiempo que se hizo y que creo que se puede rescatar. En este caso, vamos a empezar por lo nuevo. Lo nuevo, a ver, ha habido algún comentario en el episodio anterior que has hablado de
de esta serie que está dando vueltas y que está teniendo un poco de todo, es La Rueda del Tiempo. La podéis encontrar en Amazon. De momento es una temporada de 8 episodios y se han emitido 4 episodios. Está basada en las novelas de Robert Jordan con el mismo nombre, La Rueda del Tiempo. La Rueda del Tiempo narra la historia de Moiraine, quien pertenece a las Aes Sedai, una poderosa organización de mujeres que pueden usar magia. Moiraine guía a un grupo de 5 jóvenes en un viaje alrededor del mundo, creyendo que uno de ellos podría ser la reencarnación del dragón, un poderoso individuo de quien se ha profetizado que salvará al mundo o lo destruirá. Dentro del elenco ha sido poco conocido, realmente esto ya ha pasado en varias series, porque el Juego de Tronos ya empezó con, digamos, empezando una serie, digamos, con actores que prácticamente no eran conocidos, pasó con Perdidos y muchos otros así, que luego con el tiempo se hacen más conocidos, ¿no? En este caso pasa algo muy parecido. Quizás la más conocida es Rosamund Pike, que es conocida por ejemplo, interpretar el papel de mala, digamos, en la peli de James Bond, Muere otro día, y otros papeles a nivel de teatro. Pero básicamente, ya os digo, el elenco no es demasiado conocido, son nuevos actores y, bueno, hay que ir viendo un poco esa evolución de esos actores, ¿no? La serie en sí ha sido renovada antes del estreno para una segunda temporada, o sea que en principio se le ha dado la confianza suficiente. Eso sí, la crítica ha sido feroz. Ha habido comentarios de todo tipo y de gente importante. La han puesto como marca blanca del Señor de los Anillos, que no es Juego de Tronos. A ver, yo creo que las opiniones son válidas de todo el mundo tiene derecho a opinar, pero vamos, hemos visto 4 episodios de una serie y hay que dar tiempo. O sea, es evidente que Amazon ha puesto mucho dinero aquí encima de la mesa, que está apostando por un proyecto de largo recorrido y que hay que dar tiempo para evaluar las cosas. Entiendo que la crítica siempre tiene que dar una opinión súper rápido, pero a la hora de destruir yo creo que deberíamos de ser más conscientes a la hora de destruir una cosa y tendríamos que tener un poco más de argumentos. Pero eso es una opinión un poco bastante subjetiva. A mí, pues nada, lo que sí que me queda es el gusanillo del tema de los libros, porque está escrita por el autor estadounidense James Oliver Rigney, bajo ese seudónimo que es Robert Jordan, ¿no? Que antes he mencionado. Empezó a escribir la primera novela, El Ojo del Mundo, en 1984 y se publicó en enero de 1990. O sea, estamos hablando de ya una saga de libros que empezó muy, muy atrás. Son 14 libros que completan la saga hasta 2013, aunque el autor murió en 2007 en medio del 12º libro. Pero gracias a notas que había dejado escritas, dejó la posibilidad de que otro autor pudiera completar el libro. Otro autor, y antiguo fanático de la serie, fue contratado para seguir la historia, y, viendo lo completa que era la historia final, se decidió separarla en los 3 últimos libros finales, completando así esa saga de 14 libros. La saga ha vendido más de 80 millones de copias en todo el mundo y es la saga de fantasía épica más vendida después del Señor de los Anillos, o sea, casi nada. Además, que un mundo entero para leer y tener ahí construido. Yo, como ya os digo, con opinión personal, cuando yo me puse, digamos, con Juego de Tronos, tuve un amigo que me recomendó leerme el libro antes, siempre, de cada temporada, y ir siguiendo un poco la historia de los libros, previamente antes de ver la serie. Y realmente fue un ejercicio que me gustó mucho y también te hace valorar las diferencias que hay entre los libros y las series, y realmente creo que es una idea muy buena. En este caso es complicado, pero sí que es verdad que te puede animar un poco a meterte en esta saga de libros y ver un poco esas diferencias, ¿no? Y evaluar por ti mismo, no por lo que te diga un crítico que solo ha visto 4 episodios, si realmente algo está bien hecho o no está bien hecho. Y vamos a ver otra serie, que es la que estoy viendo yo actualmente, esta serie más de, o sea, actualidad, no tanto novedad, es Ted Lasso. La podéis encontrar en Apple TV. Son 2 temporadas emitidas hasta el momento, de 10 episodios cada una, donde, la historia va del entrenador de fútbol americano universitario Ted Lasso, es contratado para entrenar un equipo de fútbol llamado el AFC Richmond, que juega en la Premier League, la liga inglesa, máxima categoría de fútbol. A pesar de no tener ninguna experiencia en clubes de primer nivel y menos en equipos de fútbol, pues aquí queda un poco ese inicio, ese arranque de esa serie un tanto estrambótico, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que un entrenador de fútbol americano termine como entrenador de fútbol? Pues todo tiene un motivo, una serie cómica, bastante divertida. En el elenco, pues tenemos a Jason Sudeikis, que interpreta a Ted Lasso,
y conocido por ser parte de Saturday Night Live y ser protagonista de comedias como Somos los Millers o Cómo matar a tu jefe. Realmente es un actor bastante cómico y que es bastante divertido. Y luego, pues otros papeles como Hannah Waddingham, que es la presidenta del Richmond en esta serie, y es conocida, pues bueno, pues sus obras teatrales y musicales, pero además ha participado últimamente en Sex Education, y quizás haya pasado por alto, pero hay una anécdota muy buena, que estamos hablando de la Septa Unela de Juego de Tronos, que los que sean más fanáticos sabrán de quién estamos hablando, sobre todo si les digo, si se acuerdan del famoso Shame con la campanita, que fue muy famoso, que fue prácticamente un meme de internet. Y nada, decir que creo que es una buena serie para los amantes del fútbol y de la Premier League, sin tomarse muy en serio, yo creo, realmente, o sea, no ir a buscar, es que no tiene la esencia de la Premier League, no, da igual, o sea, pásatelo bien, disfruta y lo encajado que bien está ahí. Dejarte llevar por la comedia y ojo, a ratos, ciertos momentos, de esos, de lagrimilla fácil, que también los tiene. Y si no eres amante de los deportes, creo que es una buena comedia y sin excesivo fútbol, que eso también es importante para alguien que no le guste demasiado el deporte. Y voy a cerrar, y perdóname David, que eso se está alargando, por una serie que quiero rescatar, que es, bueno, seguramente hay mucha gente que la haya visto, pero que no la haya visto, no se haya atrevido por el tipo de serie, es Hermanos de Sangre, Band of Brothers en inglés. La podéis encontrar en HBO. Es una miniserie de 10 episodios ambientada en la Segunda Guerra Mundial y basada en las novelas homónimas de Stephen Ambrose. Fue coproducida por Steven Spielberg y Tom Hanks en 2001. Se centra en la experiencia de lo que sucede con la compañía Easy del 506 Regimiento de Infantería de Paracaidistas de la 101 División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos. Ojo, casi nada. Son llevados por los tenientes Herbert Sobel y Richard Winters. Combina además entrevistas de personajes reales de la compañía y explica algunas de las historias vividas en la Segunda Guerra Mundial por esta compañía. Entre el elenco, grandes nombres que con el tiempo se hicieron famosos. La verdad, es una serie que realmente te la miras hoy y dices, caray, qué de grandes actores tuvo esta serie. Uno de ellos, Damian Lewis, como Richard Winters, conocido por el Nicholas Brody de Homeland, el pelirrojo, si os acordáis. Luego, Ron Livington, como Lewis Nixon, conocido por algunos por su papel en la película de culto Trabajo Basura, que esto es bastante friki, pero quien lo conozca le va a sacar una sonrisa, aunque también ha estado en World Walk Empire y está trabajando en un futuro papel en la serie The Flash. Cuidado con eso. Neil McDowell, conocido por los papeles en Star Trek, Minority Report, Capitán América, Michael Fassbender, el Magneto joven de la Marvel, cuidado con este actor, muy bueno, David Schwimmer, el Ross de Friends, incluso pequeños papeles de hombres como Tom Hardy, Jimmy Fallon, cuidado, Colin Hanks y James McAvoy. Una miniserie llena de emociones y aunque no seas un amante del género bélico, la emotividad y las vivencias de los personajes consiguen atraparte totalmente. A mí me encantó. Existe la continuación, que es The Pacific, aunque quizás nunca segundas partes fueron tan buenas. Un día quizás hablemos de ellas. Y ahí os dejo estas 3 recomendaciones, David. Yo creo que os he metido un buen tochato, pero bueno, siempre voy a intentar llevaros estas 3 recomendaciones y si alguno se anima, pues que nos explique en comentarios y si ya habéis visto alguna de ellas, pues dejar vuestra opinión acerca de ellas y a ver qué pensáis. Pues nada, David, aquí te dejo y que vaya muy bien el programa. Un saludo, chao, chao. No sé si me pondré con la rueda del tiempo. Tengo que reconocer que a mí me cuesta bastante tanto leer fantasía como meterme dentro de las historias, series de fantasía. A ver, sí, leí El Señor de los Anillos y me gustó y vi la película y me gustó, pero no sé, a lo mejor es una cosa diferente. No sé, está ahí, ya veremos qué tal. Sobre Ted Lasso, pues la tengo pendiente. Jordi me está insistiendo mucho y voy a ver si, pues eso, puedo hacer también los deberes. Y Hermanos de Sangre, vaya, Hermanos de Sangre es una serie que me fascinó. Además recuerdo que me la compré en DVD cuando salió. Es decir, que salió en DVD, no estaba en plataformas y me la compré y la estuvimos viendo en casa. Y la he visto un par de veces. Y lo que más me ha gustado de Hermanos de Sangre sobre todo es el epílogo, ¿no? El capítulo final donde hablan los protagonistas, ¿no? Reales de la serie y enriquecen muchísimo todo lo que se cuenta en la serie. Por tanto, súper recomendada Hermanos de Sangre, no solo por la acción bélica,
sino por toda la historia. Recuerdo, no sé si es el capítulo 2 o el capítulo 3, eso me lo podrá decir Jordi, que es brutal, que es un capítulo con una enfermera que a mí me golpeó pues muy fuerte, la verdad, ese capítulo, porque me dejó encogido. La verdad es que me gustó mucho Hermanos de Sangre. Y llegamos al epílogo de este capítulo. Todo tiene un final y aquí estamos encarando el final. Ya veis que hemos cambiado un poquito. Ya no existe primeras páginas, sino que ahora existe el epílogo y nada, tendrá la misma función que tenía primeras páginas, ¿no? Un espacio abierto donde os puedo hablar también de alguna cosilla mía, como hoy voy a hacer. Puedo también poner algún comentario vuestro y nada, hacerlo en voz alta, como estoy haciendo ahora. Y lo primero que quiero hacer en este epílogo es tener un recuerdo, un homenaje para dos personas, una más especial que la otra, como veréis a continuación. La primera es el recuerdo a mi madre. Mi madre hace 4 meses que murió de forma inesperada y repentina, y este domingo hubiera cumplido 73 años. Por tanto, sirva también de homenaje este capítulo para ella, porque la echamos mucho de menos y porque siempre estará en nuestros corazones. Y la segunda es para Noah Gordon, que nos dejó el pasado lunes 22 de noviembre a los 95 años. Es verdad que llevaba mucho tiempo enfermo y que, bueno, que tarde o temprano tenía que llegar, pero yo creo que también muchos de vosotros os resistís a creerlo. Yo como mínimo me resistía a creerlo que nos puedan dejar. Ya me pasó también con Andrea Camilleri, ¿no? Yo pensaba que iba a ser inmortal, aunque fumaba 1 o 2 paquetes de tabaco diario, pero yo pensaba que iba a ser inmortal y también nos dejó. Y estaba en Italia cuando nos dejó Andrea Camilleri y la verdad es que fue un evento brutal, con despedida de honores de Estado. Fue un gran shock para Italia. Y nada, no sé, yo creo que la magia de la literatura es justamente eso, que se van estos grandes escritores, pero sus historias nos continuarán acompañando. Y quería remarcar lo de Noah Gordon porque fue muy importante para mí en mi proceso como lector. En 1991 yo estaba ya acabando la carrera o acabé la carrera y estaba en un impasse antes de empezar a trabajar y en ese impasse me topé con una colección que hacía el Periódico de Cataluña de libros de bolsillo y en ella salía El Rabino de Noah Gordon. La verdad es que no tenía mucha confianza en poder leer un libro que se titulara El Rabino y que me pudiera gustar, pero vaya, me enganchó un montón, me encantó ese libro y a partir de ahí fui leyéndolos todos. Creo que los he leído todos menos uno, que es infantil. Supongo que lo conoceréis por El médico, ¿no? Y la saga de la doctora Cole. Cuando leí La bodega, que es su última publicación en 2007, tuve la extraña sensación de que sería la última cosa que leería de él. Y mira, ha sido así. No pudo publicar nada más. Desde aquí mi homenaje y mi recuerdo para este escritor que, por suerte, pues eso, lo que hemos dicho, sus novelas quedarán con nosotros y si no lo habéis leído, os lo recomiendo. No tiene un libro malo. Os dejaré algún enlace a novelas en las notas del episodio. Y un poco, vamos a los comentarios. He escogido 3 que de todos los que me habéis dejado esta semana. El primero, de Edu Casano. Dice, pues eso, que la combinación de libros, serie y música en este podcast le encanta. Y a mí me gusta mucho que sea así, porque es lo que dije. Iba a ser un podcast un poco complicado al no tener un nicho fijo, ¿no? Por no ser de literatura, no ser de series, no ser de música y un poco tener todo, ¿no? De momento yo creo que estamos consiguiendo la parte de libros y series y aunque nos falta, como hemos dicho, grabar alguna cosa de series. Lo de música también vendrá. No os preocupéis que a poco se irán haciendo también las cosas, pero bueno, ya estáis viendo que también el tema musical que nos acompaña en la despedida y en el inicio, pues también ayuda un poquito. Y nada, que también que dice Edu Casano que prefiere los libros a las series, pues cuando dejas un capítulo a medias de una serie te cuesta engancharte. Y eso nos pasó a nosotros aquí en casa con Los 100. Estuvimos súper enganchados a las 4 primeras temporadas, pero llegó la 5ª y no sé qué pasó, que si vimos un capítulo, que si no, que si lo dejamos de ver, y estamos ahí, en el inicio de la 5ª y no avanzamos. He intentado avanzar un par de veces más y no lo he conseguido. No sé. Y tenemos ahora el comentario de Luis, que nos explica que le gustan más los libros que las series. Que cuando salió Juego de Tronos, él tenía esa ventaja sobre sus compañeros de trabajo porque se había leído los libros. Mira, igual que Jordi.
y que les iba explicando detalles a los compañeros para que siguieran más enganchados a la serie. Y dice que no sabe si se animará con La Rueda del Tiempo. Mira, qué casualidad. Pues son muchos libros, como ha dicho Jordi, son 14 libros, ¿no? Y su última lectura, pues ha sido Los héroes, de Joe Abercrombie. Yo a este autor no lo he podido leer todavía, pero está bien el apunte. Y también tenemos un mensaje de José Luis Vadillo, que sigue encantado de escuchar a Filthy Sally. Además, José Luis lo había visto en directo y por eso yo creo que le ha traído recuerdos de esos conciertos que hacía él al atardecer en las playas, que eran fabulosos. Y nos ha aconsejado escuchar a Izal. Pues nada, ahí queda el consejo de José Luis Vadillo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, ya sabéis, no os olvidéis de suscribiros si no lo habéis hecho, para no perderos nada. Y si os ha gustado, a ver, me ayudáis mucho dándole al like. Es importante que lo hagáis para que el podcast pueda tener más visibilidad, para que pueda llegar a más oyentes. Y si queréis, pues eso, os animo a que lo compartáis en vuestras redes sociales, a que lo recomendéis a algún amigo, que me hagáis un retweet cuando me veáis por Twitter, que incluso comentéis el programa si os ha gustado o no os ha gustado. Eso es muy importante, sobre todo los comentarios. Dejar un comentario, que me encanta leer vuestros comentarios. ¿Qué estáis leyendo ahora? ¿Qué os ha parecido el programa y las recomendaciones? O si estáis en acuerdo o desacuerdo con algo de lo que se haya dicho. Y nada, os dejo con un nuevo tema de Filthy Sally. Recordad, Sonia Flores Martínez. Muchos la estáis descubriendo y sé que os está gustando y por eso pues me despido con otro tema de ella. Esta semana se titula Everything Will Be Okay. Nos escuchamos muy pronto en el cruce de caminos. Estrella. My cat, you're down here, way down, you're away. Everything will be okay. You're so strong. Everything will be okay. Everything will be okay.